son Miguel Brea e Ángel. Nada, vos vou explicar un pouquiño, describir un pouco a plataforma para que non coñezan. Defínense como socialistas na súa acepción máis radical e revolucionarios degoirando pola abolición total do capitalismo. A súa estrategia pasa por unha militancia dual. Primeiro, pola vía especificista, é dicir, mediante o plataformismo e a autoorganización especificamente anarquista. E logo tamén pola vía de intervención dos movementos de masa, introducíndose nos movementos populares, nos espazos de loita e autoorganización social, onde se vai acumulando o poder popular, de índole plural e onde teñen cabida outras correntes políticas. E nada, hoxe están aquí para falarnos deso precisamente, da estrategia. De feito, a palestra chamase por un anarquismo de predominancia estratégica. E nada, pois elaborar un pouco un diagnóstico e unhas estrategias dentro da súa plataforma e pouco máis. Obrigados por estar aquí dende a selva e nada, cando queirades. Gracias. Bueno, pues como ha dicho la compañera Elena, nos presentamos. Yo soy Ángel, el compañero Miguel Brea. Ambos venimos de Madrid, somos militantes de LIZA, Plataforma Anarquista de Madrid, que nace hace un año aproximadamente. Bueno, lo primero queremos agradecer profundamente que se nos haya invitado a este espacio, a Revolteira, y concretamente al Seminario de Estudos Libertarios Galegos. Y felicitamos además por el nivel de trabajo que se está realizando a lo largo de todo el año. Estas sesiones que se han propuesto, que nos parecen muy enriquecedoras, ¿no? Y que son reflejo no solamente de todo el trabajo que se está haciendo este año, sino toda la labor que se lleva haciendo bastantes años. Creemos que estos seminarios, estos encuentros de debate político, pues son un buen ejemplo de lo que debería seguir el movimiento libertario, ¿no? De cómo se deben de afrontar los debates desde el respeto, desde la inquietud por el conocimiento, desde la formación conjunta y sobre todo desde el compañerismo, ¿no? Que muchas veces no se han dado, y lo sabemos así, en otros espacios y en otras épocas. Pero eso no tiene que quitar ningún tipo de ápice a la profundidad de las discusiones que aquí se tienen que dar. Bueno, la jornada de hoy, que está centrada en torno al sindicalismo social, pues participamos con bastante interés desde esta mañana con las charlas que ha habido, con el debate que nos queda posteriormente, que se va a hacer después justo de nuestra intervención, y que nos resulta muy enriquecedor para poner un poquito el fin a esta tercera sesión, ¿no? Y que podamos responder a preguntas conjuntamente en pequeños grupos de debate y que luego las pongamos en común. Bueno, decir que nuestro acercamiento a lo que se denomina el sindicalismo social como anarquistas, revolucionarios y socialistas, tiene alguna particularidad. Al igual que nuestra propuesta estratégica, que nuestra propuesta organizativa, y por eso se nos hace necesario plantear algunas cuestiones previamente que puedan sentar las bases de qué somos, por qué aparecemos hace un año y qué es lo que pretendemos con nuestra presencia como plataforma anarquista de Madrid. Debemos decir que partimos de una corriente ideológica que irrumpe con fuerza en el siglo XXI en Europa, pero que viene desde las experiencias políticas anarquistas en América Latina, sobre todo en Uruguay y en Brasil. En Uruguay tiene una experiencia ya de lo que se llama el especificismo o el plataformismo desde prácticamente los años 70 del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, esta corriente, en base a esas experiencias de lucha que han tenido en América Latina, choca en cierto modo con las experiencias que hemos tenido acá en Europa a lo largo precisamente de la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI, con algunas corrientes estratégicas como el insurreccionalismo, el autonomismo o el anarcosindicalismo, que tiene bastante honda presencia desde hace ya bastantes décadas, sobre todo en el Estado español, ¿no? Bueno, ahora se van a sentar un poco las bases de qué significa esto de especificismo, qué significa poder popular, qué significa creación de fuerza social, que son algunas como de las cuestiones que nosotras manejamos desde el principio. Y bueno, en esta primera parte de la charla, mi compañero va a abordar estas cuestiones base para que sepamos de qué estamos hablando.
Para finalizar después volveré yo a tomar la palabra para explicar cómo nos organizamos. De hecho, hemos hecho aquí esto, luego lo iré explicando, aunque no se vea muy bien, pero iremos explicando un poco a poco, porque nos gusta que sea un poco más visual, ¿no? Y además a nosotros a la hora de explicarnos nos sirve bastante, ¿no? Cómo estamos organizados en Liza específicamente, y mostraros en lo concreto cómo nos estamos relacionando con el sindicalismo social, qué decisiones y acciones hemos emprendido, cuáles son nuestras vías de intervención sobre esa realidad y, bueno, de qué debates surgen y de qué autocrítica surgimos. Así que, bueno, la introducción teórica al especificismo y al anarquismo con predominancia estratégica la va a hacer Miguel. Si necesitas del ordenador, te lo paso. Vale, perfecto. Lo primero, agradecer cómo estáis abordando estos debates, me parece ejemplar, y no es haceros la pelota por haceros la pelota, sino porque hemos estado en otros muchos espacios donde los debates se dan de otra forma mucho más tendenciosa, forzada, agresiva, parcial, y al menos la impresión que tenemos desde fuera, que os hemos ido siguiendo por redes, es maravillosa, y ya el trato que nos habéis dado aquí pues es muy difícil de igualar. Intentaremos hacerlo cuando vengáis a Madrid, pero bueno, esperamos poder estar a la altura. Voy a empezar, bueno, decíamos esto que es un poco una provocación diciendo que intentamos ser un anarquismo de predominancia estratégica, y esto hace que algunas compañeras se sientan ofendidas y digan: ¿estás insinuando que mi práctica libertaria no está basada en una estrategia? Sí, pero sobre todo porque nuestra práctica anarquista hasta ahora no lo había estado. Es decir, la crítica que realizamos al movimiento libertario está principalmente fundada en una autocrítica, ¿no? La mayoría, todos los componentes de Liza vienen de otras corrientes dentro del anarquismo. Yo vengo del autonomismo, de participar en movimientos sociales, centros sociales, asociaciones de vecinos. Tenemos compañeros que vienen del sindicalismo, tenemos compañeros que vienen del insurreccionalismo, tenemos compañeros que vienen del anarquismo cultural, entendido como publicaciones, fanzines, música, ¿no? Esta idea de se trata de educar en valores al resto del mundo para que se den cuenta de que este sistema no funciona y hagamos otro. Y viene de chocarnos con los límites de esos planteamientos estratégicos. Lo hablábamos esta mañana, pero en mi caso en particular, después de la crisis del COVID, después de militar más de 15 años en centros sociales y movimientos vecinales, me dio una bajona, una depresión militante porque es que no iba a ningún lado. La sensación que yo tenía era: no avanzamos. En ese momento hicimos un momento de parón, empezamos a leer, a buscar otras experiencias, nos dimos cuenta que no era una cosa solo nuestra, que había muchísima gente replanteándose cuáles eran los límites de su práctica militante, que habían incluso optado por estrategias que a nosotros nos parecían negativas, como directamente transformarse en un partido bolchevique, y sin embargo nosotros pensábamos que no es que el anarquismo careciese de pensamiento estratégico, sino que, tal y como no había llegado a nuestros días, por una serie de derrotas y una serie de condiciones casi culturales dentro del movimiento libertario, estábamos infradotados de pensamiento estratégico. He hecho unos dibujos maravillosos, como podéis ver, para explicar esto. Ahora los utilizaremos, pero voy a utilizar varios conceptos. Voy a introducir varios conceptos. Lo primero es que nosotras, sirviéndonos de un autor que ahora está en el movimiento socialista, que es de Valladolid, pero que hace 5 años militaba activamente en el movimiento libertario, y que ojalá yo lo hubiera conocido hace 5 años porque me habría quitado mucha tristeza, plantea que el movimiento libertario es un entorno cultural, un entorno donde socializamos de una forma muy casi intuitiva: centros sociales, ateneos, revistas, web, foros, colegas, movimientos sociales, y en el que aprendemos qué es ser anarquista. Pero lo aprendemos no de una forma clara, estructurada y crítica, que es lo que permite la estructuración, ¿no? Ver las cosas te permite decidir mejor qué quieres hacer, y asumimos una serie de ideas. Va a hacer 20 años, conocí gente más mayor que yo, que era de los movimientos sociales de Madrid, que ellos habían adoptado la estrategia de la autonomía, ¿no? de los centros sociales. Yo llegué ahí, era mucho más joven, y yo asumí esa estrategia sin saberlo. Yo pensé: esto es lo que hacen los libertarios, y empecé a hacer eso, ¿no?
Ocupábamos espacios, abríamos espacios, venía gente, nos desalojaban, ocupábamos espacios, venía gente, nos desalojaban. Y entrábamos en un ciclo que, bueno, que se supone que ellos esperaban que tuvieran unos resultados que yo vi que no estaban teniendo. Entonces, como entendemos que el movimiento libertario es un entorno cultural, tenemos que entender que es un entorno cultural vivo, en el que hablando en términos que son un poco más feos, pero que son reales, hay ciertas nociones que están en disputa, ¿no? La predominancia del anarquismo hace 100 años era el anarcosindicalismo, y ahora la predominancia del anarquismo, desde nuestro punto de vista, es el autonomismo. La mayoría de la gente no sabe qué es autonomista, porque hace lo que hacen los anarquistas, que es participar en movimientos sociales y demás. Entonces, una de nuestras principales tareas, porque nos ha servido para nosotros y creemos que puede servir para los demás, para tampoco basar las críticas en acciones concretas, es decir, tú estás haciendo esto y te estás equivocando, es llevar el debate al plano estratégico, ¿no? ¿Qué incluye un pensamiento estratégico? Aquí os recomiendo otro autor que, aunque si bien lo califican como marxista analítico, realmente su propuesta es autonomista libertaria, que ha muerto hace poco, se llama Olin Gruet. Olin Gruet plantea que todo posicionamiento estratégico lleva de forma implícita una teoría de la reproducción social. Esto parece muy difícil, pero es mucho más fácil. Sea implícito o explícito, hacemos lo que hacemos porque pensamos que el capitalismo, el sistema que queremos combatir, funciona de una manera. Si yo pienso que el capitalismo es insuperable, mi práctica va a ser de resistencia, porque es un enemigo al que no puedo superar. Si yo pienso que el capitalismo deja huecos, yo voy a llenar esos huecos con propuestas alternativas y espero que la unión de esas propuestas alternativas consigan superar al capitalismo. Si yo, por ejemplo, considero, como considera Bonanno, uno de los insurreccionalistas más carismáticos o famosos o consagrados dentro del movimiento libertario, que a raíz de la tensión social se pueden generar movimientos populares que luchen contra el capitalismo, la tarea que me pide el cuerpo es generar esos conflictos, ¿no? Entonces, esta teoría de la reproducción social puede ser más o menos explícita, más o menos clara, más o menos consciente, pero siempre está ahí. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es, a través del análisis de textos de otras compañeras, de otras épocas, o nuestros propios, analizarlos para ver qué teoría de la reproducción social hay y por tanto, qué propuesta estratégica o práctica se sustrae. ¿Cuál es nuestra propuesta? Y aquí empezamos a meternos en tarea. Nosotros creemos que lo primero es que nos definimos como revolucionarios porque creemos que se puede superar el capitalismo. Evidentemente no es una tarea fácil y ahora mismo lo decimos y parece una fricada. ¿Por qué creemos que se puede superar el capitalismo? Bueno, porque el propio sistema capitalista genera crisis. Esas crisis, cada vez, por lo que dicen muchos expertos y bueno, también a nivel climático, tienden a hacer insostenible este sistema. Se acaban los recursos, la gente no aguanta más, los estados empiezan a chocar entre ellos porque ya no tienen un tercer mundo, hay que seguir invadiendo sin tocarse entre ellos, ¿no? Hay una interpretación, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, que a mí me parece bastante acertada, que dice que si vuelve a haber una guerra en el primer mundo, es porque ya no pueden seguir luchando en el tercer mundo. Porque como todo el tercer mundo está repartido entre China, Rusia y Estados Unidos, pues empiezan a colisionar entre ellos ya directamente, o casi directamente, ¿no? Bueno, si consideramos esto como algo posible, lo que nos hace pensar es que tenemos que estar atentos a esos momentos de crisis para conseguir generar una fuerza lo suficientemente grande como para tumbar la resistencia del capital. Esta es la misma teoría que pensaban los anarcosindicalistas hace 100 años, que pensaba Bakunin, que pensaba Magno. La cosa se ha traducido, en su día se llamaba huelga general insurreccional. Se trata de generar un parón lo suficientemente grande como para que colapse el sistema y a partir de ahí reorganizarnos. O incluso lo que decían los anarquistas es organizarnos a la vez que generamos ese parón, ¿no? Las condiciones de ese parón. Voy a utilizar este maravilloso gráfico, pero básicamente sería la estrategia del poder popular. Si el bloque de arriba es el capitalismo, se trata de que el malestar social, la organización social, la capacidad de autocrítica de las masas, la conciencia de clases, el nivel estratégico, la capacidad de detectar burócratas y combatirlos, desvíos reformistas, puede ir creciendo.
¿no? Puede ir creciendo. Cada salto de estos va a ser un salto en el nivel de conflictividad social. Por ejemplo, podemos pensar, en Chile hace no tantos años se llegó a este nivel de conflictividad. En España estamos en este nivel de conflictividad social, ¿no? Esto a veces salta, no lo podemos controlar del todo. ¿Cuál es nuestra apuesta? Si esto es así y se trata de que se genere la suficiente fuerza social como para superar ese sistema y combatirlo, vamos a aportar todo lo que esté en nuestra mano para que se acumule esa potencial social, ¿no? ¿Cuál es la tarea lógica que nosotros entendemos que surge de esto? ¿Cuál es la mejor estrategia para apoyar la creación de esa fuerza social? Nosotros creemos, y además no es una invención de ahora, podéis rastrear la historia del anarquismo que está ahí, es decir, que no se lo han inventado en Uruguay hace 30 años, es que se pueden generar organizaciones ideológicas, anarquistas, específicamente anarquistas, por eso se llama especicismo, que generen una unidad estratégica y de acción para intervenir en los movimientos y aportar en la medida de lo que puedan para que esa fuerza social se acumule y vaya en progresión, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tenemos experiencia, por ejemplo, de cómo en el 15M operaron las burocracias neorreformistas y las desviaron. Si estamos organizadas, podemos combatirla con mayor efectividad. Tenemos experiencia de cómo derivas individualistas dentro del propio movimiento libertario han reducido fuerza para el movimiento libertario. Vamos a discutir con estas compañeras. Pero organizadas, todo lo vamos a poder hacer mucho mejor. En este sentido, si esto es el crecimiento del poder popular, la cuña negra sería el crecimiento, cómo aporta el anarquismo organizado a que crezca este movimiento. Evidentemente, si tú quieres llegar a más parte, tienes que ser más gente. El anarquismo del siglo pasado llegaba a muchísimos más sitios porque estaba compuesto por muchísimas más compañeras de lo que lo está ahora. ¿Qué diferencia hay con otras propuestas, como por ejemplo la propuesta bolchevique, o tal y como se interpreta la propuesta bolchevique en la actualidad? Es que el espacio ideológico tiene que sustituir o tomar el total. Nosotras no queremos que haya que tomar el total. Nosotras no queremos que haya más anarquistas. No tenemos esa intención, no queremos convencer a nadie. Se trata de que las que queramos nos vayamos organizando. Creemos, evidentemente, que el buen hacer y la buena práctica y los resultados favorecen el crecimiento. Si nos equivocamos, lo valoraremos en unos años. Esto sería la estrategia del poder popular muy resumido, pero hemos sacado un artículo para que se pueda entender. En el fondo, el anarcosindicalismo piensa un poco lo mismo, solo que a través de la organización laboral y de la creación de espacios alternativos. El autonomismo considera que se puede hacer a través de la liberación de espacios. El insurreccionalismo pegaría estallidos para ver si esto ocurre o no ocurre o qué pasa, ¿no? Entonces, esto no sé si lo vamos a usar, pero bueno, lo dejo ahí por si acaso. Yo creo que hay otro concepto más que os quería contar. Pues yo creo que podemos ir avanzando y luego las preguntas que... La cuestión de la militancia dual. Eso es, la militancia dual. El primer autor que conceptualiza la militancia dual es Bakunin. Bakunin lo que plantea es que los anarquistas pueden organizarse y deben organizarse en cuanto a afinidad ideológica, generar un plan en común e intervenir en los movimientos sociales para intentar que ese plan salga adelante. Esto lo hacemos nosotros también, salvo la diferencia que es que creemos que una de las cosas que proponía Bakunin no era muy ética, que era hacerlo a escondidas, en secreto y demás, ¿no? La Alianza Democrática era un grupo secreto, casi de intervención secreta. Nosotras, como creemos que la intervención anarquista tiene que ser siempre coherente con los principios libertarios, nos hemos dotado de un código ético y de una serie de herramientas de autocrítica y de reflexión para nunca intervenir de esta manera, pero sí intervenir en los movimientos sociales. ¿Qué implica intervenir en los movimientos sociales? Pues como un ejemplo práctico que es donde mejor se ve. Surgen las acampadas de la universidad hace unos días en la Complutense. Son cooptadas por, en particular, 3 grupos políticos de carácter marxista que las dirigen y no permiten que la gente participe en las asambleas. Hacen asambleas que son solo informativas, no dejan a la gente participar, y nosotros intervenimos para criticar eso y pedir que haya democracia, que se decidan las cosas en la asamblea,
delatar que hay un bloque que está decidiendo las cosas en secreto y intentar contrarrestarlo. ¿Por qué? Que este era el otro concepto que se me estaba olvidando. Porque la política no deja vacíos. Si nosotras no estamos allí y otras compañeras como nosotras no están allí por luchando porque sea más democrático, no, esa lucha se pierde directamente. Podemos perderla si vamos, pero si no vamos seguro que la perdemos. En el mismo sentido, el sindicato de barrio de San Blas, que es una de las cosas que hemos impulsado. En nuestro barrio, donde venimos militando, no había una coordinación entre colectivos. Hemos propuesto la generación de una coordinadora de colectivos del barrio que tienda a la formación de un sindicato social, un sindicato de barrio en el barrio de San Blas, Simancas y Canillejas, y está funcionando bastante bien. A esto nos referimos con intervenir. Luego cualquier duda que tengáis nos preguntéis, que no hay ningún problema. Yo voy a continuar tratando de explicar un poquito o sentar las bases de lo que llamamos sindicalismo social, sindicalismo de base o el sindicalismo integral. Bueno, como ha explicado Miguel, desde un principio veníamos un poco de muchas corrientes, de muchas militancias y experiencias prácticas anteriores, movimiento estudiantil, antirrepresivo, vecinal, etc., ¿no? Entonces, desde el principio teníamos claro que queríamos hacer una intervención sobre la realidad social. No huir de los espacios sociales, que es muchas veces lo que hemos hecho haciendo autocrítica a las anarquistas, porque no era un espacio suficientemente puro para nosotras y por lo tanto ahí no se iba a sacar nada. Muchas veces en las asociaciones de vecinos, en cuanto llegaba la persona, el viejo militante del PCE, ¿no? Se llevaba a la gente de calle y entonces decíamos, bueno, ya esa asociación vecinal está completamente cooptada por la ideología del PCE, ¿no? Pues al final optamos por el derrotismo y optamos por abandonar ese espacio. Así que desde el principio teníamos claro que queríamos hacer una intervención real sobre lo social y sobre lo político, que además están vinculadas ambas cosas. Y que nuestra producción política y todo nuestro análisis no podía estar despegado de ninguna manera de la realidad que vivimos, la realidad política que se vive en el día a día y en lo cotidiano. Y en las estructuras políticas que se generan, es decir, tratar de pensar que no hay hegemonías, tratar de pensar que no hay guías y direcciones políticas, es no querer afrontar una cuestión del poder que creemos que precedentes en la historia, como el anarcosindicalismo en los años 30, miraban de frente al poder y decían, el poder se va a ejercer sí o sí, quieras o no. ¿Cómo se ejerce ese poder? ¿De qué manera se ejerce ese poder popular? Esa es la clave, esa es la cuestión, para que no haya burocracias, para que no haya autoritarismos, etc. La formación teórica, vimos que estábamos un poco huérfanas de formación. Yo por ejemplo, siento que desde hace un año que nos pusimos a debatir, a sentarnos en determinadas bases ideológicas, ponernos encima de la mesa, hicimos un texto fundacional, con ello crecimos a unos cuantas compañeros y compañeras más del entorno, así hasta la actualidad que estaremos con una veintena de personas más o menos en Liza integrándola, o 20 y pico, un año y pico después, ¿no? Lo llamamos esto año cero porque ha sido un año de mucha formación. En la que seguimos precisamente en curso. Para mí hoy, por ejemplo, esto era una prueba de fuego porque era como tratar de estructurar en mi cabeza todo lo que llevamos un año, ¿no? Aquí hablando y bueno, practicando también, por ejemplo, muy cercanamente en las asambleas de la acampada que ha comentado Miguel, ¿no? Entonces, la formación teórica tiene que bajar a la intervención política, tiene que bajar a la realidad social. Y además esta experiencia en la realidad social se nos va a devolver con nuevas conclusiones y con experiencias que vamos a poder seguir incorporando a toda la formación teórica que estamos creando, ¿no? O sea, que pensamos que esto... A ver, siempre decimos, no hemos creado una plataforma anarquista en Madrid para que dure una experiencia de 1, 2, 3 años y luego se vaya al carajo, como muchas veces pasan en estas experiencias, sino para sentar realmente unas bases sólidas y continuadas del anarquismo social y organizativo que proponemos. ¿Dónde empezamos a intervenir? Pues empezamos a intervenir en los espacios que nos permitían un poco nuestra composición y las poquitas que éramos al principio, ¿no? En San Blas teníamos gente, teníamos compañeros que ya estaban allí, que conocían ese barrio, que conocían el terreno, que llevaban muchos años de experiencia militando en organizaciones allí de este barrio, de San Blas Canillejas, que carecía de un sindicato de barrio, pero que
muchas compañeras y compañeros de allí tenían la intención de generar las condiciones para que se creara este sindicato de barrio, así que comenzamos por aportar en este espacio e impulsamos, entre otros colectivos más que hay allí, la creación de este sindicato de barrio en San Blas Canilleja, junto con, como os decía, con otras organizaciones, para que unificase a diferentes colectivos. Construimos con ellas una base política conjunta, además con unas demandas concretas y con una propuesta de intervención, ¿no? Estas se podrían resumir en acciones de denuncia política, en la construcción de una organización que sea más amplia y que reciba de manera abierta a todo tipo de vecinas y vecinos, que no se quede en un gueto, la futura creación de una oficina de derechos sociales, las ODS, la generación de un espacio de intervención a nivel más amplio en Madrid, contactar con más sindicatos de barrio que tengan una línea también organizativa y revolucionaria que supere el neorreformismo que se ha instalado en los últimos años con el experimento este de Podemos, bueno, experimento viejo porque todos sabemos cómo acabarán los proyectos neorreformistas, y con el fin de generar una coordinadora de sindicatos de barrio en un futuro, ¿no? Esta primera parte, que es la que estoy resumiendo, es a lo que podríamos llamar el sindicalismo social. Es decir, la intervención directa en aquellos espacios sociales que sean el germen de unos espacios más amplios de autoorganización, que sean estables y duraderos en el tiempo, es decir, que no sean como grupos de afinidad, sino que se mantengan en el tiempo, que sean estables, que tengan una coordinación y una implicación desde la unidad territorial más cercana, ¿no?, a la escala humana, que es nuestros barrios, en el caso de venir, como venimos nosotras, del espacio urbanita, ¿vale? No, esto no aplica para el espacio rural, que sabemos que podría haber una crítica por ahí, por ese lado, ¿no? Luego, por otro lado, como sindicalismo de base, entenderíamos a metodologías, unas metodologías concretas que nos ayuden a reactivar precisamente la lucha en estos espacios que se van creando en los barrios. Es decir, todo lo que podríamos recoger y que viene ya del sindicalismo anglosajón o del sindicalismo norteamericano, que practican compañeros creando, por ejemplo, unos espacios amplios de lucha, como en grandes empresas como en Amazon, ¿no? Ese sindicalismo que estaba empezando a surgir el germen en los Estados Unidos en grandes empresas, ¿no? Está muy denostado la organización sindical, pero oye, se está creando una ala izquierda y se está adelantando por la izquierda completamente con la generación de estos espacios de lucha y de este sindicalismo que viene de allí, de Estados Unidos y del mundo anglosajón, ¿no? Y que, por ejemplo, nosotros tenemos bastante comunicación y buena relación con Black Rose, que sería la federación anarquista que hay allí en los Estados Unidos, ¿no? Además, partimos de una necesidad de organizarnos sindicalmente. Y además sabemos que hay una gran reticencia a organizarse sindicalmente debido, bueno, en parte a la inacción y la inoperancia que ha habido durante décadas de este sindicalismo, no solamente el burocrático, sino también el sindicalismo revolucionario, el narcosindicalismo, haciendo autocrítica también hacia nuestras propias trincheras, y también, evidentemente, el avance cultural enorme que ha tenido el neoliberalismo y la desproletarización que ha habido. Bueno, esta cuestión del sindicalismo de base además la estamos completando con otras herramientas políticas, ¿no? Como por ejemplo el periodismo militante, que ahora lo explicaré un poco mejor cuando hable de nuestro medio de comunicación, de regeneración. Ese periodismo militante que debe ser el altavoz de luchas de clase, apoyando esas demandas e informando desde nuestras posiciones estratégicas. Un ejemplo, en Madrid ha habido a finales de febrero 3 días de huelga convocado por Menos Lectivas, que es una asamblea de profesores, profesoras, maestros, maestras, que ha desbordado los límites de las burocracias sindicales habituales de comisiones y UGT. Pues nosotras desde nuestro medio de comunicación, desde Regeneración, les propusimos hacerles una entrevista. Esa entrevista no está planteada como una simple crónica de qué tal la huelga, contadnos, sino cuáles han sido las bases de las que partían ellos y ellas para organizarse más allá de esas burocracias sindicales, cómo han conseguido que comisiones y UGT no les haya quedado más narices que sumarse a la huelga que oficialmente ha convocado Menos Lectivas, es decir, profesores y profesoras de una amplia base organizándose, autoorganizándose, cómo estudiantes en los institutos en Madrid estaban haciendo asambleas para apoyar a sus profesores y profesoras. Es decir, eso desborda por completo esas burocracias sindicales y para atraer a gente a estos espacios de autoorganización.
y hacer trascender las demandas que habitualmente se quedan solamente en demandas parciales para que escalen hacia una mejor posición de lucha. Es decir, que esas experiencias de lucha y conflictividad social, ya que analizamos que el capitalismo nos va a poner cada vez más en esas situaciones de mayor conflictividad social, que sean precisamente una escuela de aprendizaje, de una mayor conciencia de clase, una mejor posición a la hora de abordar esas luchas y que por lo tanto haya una mejor autoorganización, crecer en número y en base social, pero también en combatividad. Es decir, no solamente en número y que se diluya nuevamente en procesos neorreformistas, ¿no? Y luego, por último lugar, hemos empezado a acuñar otro término por cuestiones prácticas, más que nada porque es un poco lío hablar de sindicalismo social, laboral, de base, tal, que sería el sindicalismo integral. La cuestión en el sindicalismo integral sería el reconocimiento de estructuras sindicales amplias, entendidas más allá de lo que hemos conocido hasta ahora como el sindicalismo laboral o sindicalismo de barrio y demás, que incluyan tanto lo laboral como lo social, como la producción de espacios liberados. O sea, cuando hacemos una crítica al autonomismo no significa que no veamos necesario que existan centros sociales autogestionados y ocupados, solamente decimos que con eso, como táctica, no como estrategia, no se va a lograr una superación real del capitalismo. Pero sí son necesarios tanto sindicatos laborales, fomentar también el que sindicatos que reconocemos como herencia anarcosindicalista, en Madrid concretamente, Solidaridad Obrera, CGT o CNT, pues si nosotras podemos servir también para sentarnos a una mesa de cohesión y que haya una mayor imbricación entre estos sindicatos que tienen una tradición anarcosindicalista, pues estaremos desde luego mucho más reforzadas. Cuantos más espacios sociales ocupados existan, también mejor. Estamos teniendo una ofensiva increíble, al menos en Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, que se están cargando todos los espacios sociales ocupados. Es decir, que aunque nuestra propuesta no sea autonomista, siempre reforzaremos el que existan más estos espacios y politizarlos más. Voy a decir algo que yo creo que aquí muchas, aunque sea políticamente incorrecto, estemos de acuerdo, que no solamente se queden en espacios donde se haga yoga y clases de swing, por favor. Es decir, politicemos también los espacios, que haya una estrategia detrás, que haya un sentido común, ¿no? En este sentido, peleamos para que haya una extensión de los sindicatos, tanto de barrio como laborales, a través de la consolidación de alianzas, es decir, a través de la creación de una coordinación integral entre las luchas sociales, laborales, la vivienda, la precariedad de la vida, la juventud, y potenciar que esos espacios sean espacios de autoorganización, es decir, en las que se encuentren las luchas integralmente y no por separado, porque es la única manera de derrocar al capitalismo. Nacemos, también por ponerlo en valor, en el local anarquista Magdalena, sin los espacios. Previamente a nosotros no podríamos, desde luego, reunirnos y reencontrarnos, ¿no? Entonces, nuestros primeros pasos fueron elaborar, sobre todo, un texto fundacional para llegar a nuestro entorno libertario más próximo. Después, durante el verano pasado, y tras nuestro primer plenario, por así decirlo, se elaboró un programa estratégico que denominamos el construir la utopía, ¿no? que es sobre la base de la militancia dual, sobre la fuerza social y el poder popular. Y luego un código ético militante, porque nos veíamos carentes también de una guía ética que nos indicara cómo queremos intervenir en la realidad política y social, porque para nosotros medios y fines como anarquistas tienen que coincidir, no podemos utilizar cualquier medio para llegar a determinado fin, ¿no? Entonces por eso nos quisimos dotar también de un código ético militante. Distribuimos la organización interna en espacios de intervención en 3 grupos de trabajo, ¿vale? Que es lo que voy a más o menos a tratar de explicar aquí. Tendríamos un grupo de trabajo que sería el de regeneración-federación, ¿vale? Regeneración es un espacio de pensamiento y difusión, ¿vale? No solamente es un medio de comunicación, sí, es un medio de comunicación que viene de antaño, es decir, no es nuevo, Regeneración Libertaria ya estaba creado, Regeneración simplemente las personas que quedábamos en ese medio, yo por ejemplo empecé en el 2015 en ese medio, luego también me sumé al proyecto del Todo por Hacer en Madrid y la gente que quedábamos en Regeneración estábamos muy paradas, pero estábamos todos en una línea muy similar al especificismo. Nos sentamos a hablar y dijimos, bueno, pues vamos a dar un giro editorial a este medio para convertirlo en el medio de expresión del especificismo anarquista aquí en el Estado español. Pero no solamente como un medio de comunicación, sino como un lugar de formación, como un lugar de investigación y también de editorial. De hecho, estamos de camino de querer hacer una editorial propia,
También en septiembre sacamos el primer título. El primer título, que será de Felipe Correa, el Bandera Negra, que estamos en vías de sacarlo adelante. Luego, no solamente Regeneración es un medio de difusión, sino que también es el sitio donde, a través de la formación y de la investigación, estamos queriendo sentar las bases de manera humilde, ¿vale? No decimos que esto vaya a salir adelante, si sale perfecto, pero desde luego estamos poniendo todo de nuestra parte para que salga una federación del anarquismo social y revolucionario en el Estado español. Para ello, en Regeneración lo conformamos de momento 4 colectivos: LIZA de Madrid, EMBAT, BATSAC, IFEL, Universidad Autónoma de Barcelona de Cataluña. Y por supuesto queremos ampliarlo a más territorios, a más colectivos que nos encontremos en el camino en este anarquismo especifista. Entonces, la cuestión es que vamos a tener una escuela de verano también en Cataluña en el mes de julio, para sentar las bases, para hacer unas ponencias y generar desde Regeneración, desde este grupo de trabajo de Regeneración, la federación que en un futuro queremos crear de este anarquismo especifista. También es un espacio de debate y donde hacemos periodismo militante. Si echáis un vistazo a la web de Regeneración, al principio estamos publicando muchísimos textos que tienen más que ver pues, con encontrar esa unidad táctica y de acción ideológica en común. Son muy teóricos, pero nuestro fin es que ese medio de comunicación sea el altavoz precisamente del periodismo militante desde nuestros postulados y desde nuestra postura como anarquistas especifistas y organizativos. Esto sería un grupo de trabajo que tenemos en LIZA, ¿vale? Que sería compartido con los compañeros y compañeras de Cataluña. Otro grupo de trabajo sería el de Ateneo itinerante, que aquí es donde nos capacitamos, nos formamos, generamos todo el tema de la difusión, de la comunicación, las redes sociales, donde pensamos el desarrollo estratégico y táctico. De aquí, de Ateneo itinerante, este grupo de trabajo es de donde ha salido el texto fundacional, que lo hemos hecho entre todas las que estábamos entonces, el construir la utopía. Luego también se ha hecho una comisión de género y una comisión de crítica y autocrítica, que va muy ligado al código ético militante, es decir, cómo ese código ético militante lo ponemos en práctica, pues a través de la crítica autocrítica. Y también la comisión de género que creó un protocolo contra las violencias cis-heteropatriarcales, y también nuestra visión del feminismo, un feminismo organizativo también, un feminismo de clase, feminismo antipunitivista y transinclusivo también, por supuesto. Comunicación está también dentro de Ateneo itinerante, donde llevamos las redes sociales y generamos distintos contenidos. Y Ateneo itinerante es en el espacio donde intervenimos en el movimiento libertario en concreto. De ahí que propongamos para nuestro año 1, porque estamos en el año 0 todavía, o sea, así decimos, encuentros en ateneos, eventos, presentaciones y también el acercarnos a las universidades para poder generar frente juvenil. Y luego, la tercera pata sería el espacio de intervención. De intervención, por un lado, en los movimientos de tendencias, que movimientos de tendencias serían coordinadoras, sería el 8M, sería el 1 de mayo interseccional en el que hemos participado, sería el orgullo crítico en el que también estamos yendo a las asambleas, serían todos aquellos movimientos en los que hay ya organizaciones políticas o colectivos políticos. Y también la intervención no solamente en los movimientos de tendencias, sino en los movimientos de masas, que son espacios en los que están integrados por toda clase de personas, no solamente movimientos o colectivos políticos. Y luego, bueno, hemos puesto aquí, que ya es lo que he explicado, cómo vemos precisamente el sindicalismo de base, que esto nos llevaría a sindicalismo social e sindicalismo integral. No uno nos lleva a otro, sino que todo a la vez se desarrollaría. Espero que más o menos haya, porque desde ahí lo veis bastante mal, espero que más o menos haya quedado explicado cómo nos organizamos LIZA en estos 3 grupos de trabajo: el de intervención sobre movimientos de tendencia, movimientos de masas, el de regeneración federación, que es el medio de comunicación, y luego el Ateneo itinerante, que sería como nuestra escuela de pensamiento, de formación o de capacitación, y también de recepción de nuevos y nuevas militantes. Si emerge un movimiento social o hay un espacio ya de más tiempo, por ejemplo, la coordinadora que organiza las manifestaciones del 1 de mayo, pues nosotros nos presentamos y decimos:
Venimos de Liza, por ejemplo, en el 1 de mayo en Madrid está súper dividido, digamos, el entorno sindical en diferentes espacios. Hay una escisión de CGT que hace cada una su manifestación. Una de las CGTs participa en el Orgullo Crítico, que es otra manifestación diferente al 1 de mayo, el Orgullo Crítico, de hecho, perdón, el 1 de mayo interseccional y el 1 de mayo combativo, ¿no? Digamos que uno pone más el centro en espacios amplios, entendiendo la clase trabajadora como algo que no es la típica clase industrial que se imaginaban antaño, y el otro tiene un componente más, un discurso más de clase, más duro, digamos, en cuanto a clase. Nosotros vamos allí, intervenimos con un objetivo. Nos gustaría que hubiera solo un 1 de mayo combativo. De momento no lo hemos logrado, pero vamos de frente. Empujamos hasta donde podamos, animamos a eso, participamos, ayudamos a hacer comunicados, lo que haga falta, lo que nos pidan. Pero siempre vamos de frente. Nunca escondemos de dónde venimos, resolvemos todas las dudas que hagan falta. Nuestro código ético está online colgado, se puede revisar, podéis hacer cualquier tipo de comentario, incluso en la propia web, y lo atendemos. Más el código ético militante, no solamente hablamos de cómo nos comportamos nosotros hacia a nuestra propia organización, sino cómo queremos intervenir precisamente en esa realidad social. Como ha dicho Miguel, siempre con total transparencia. No queremos ir con secretos, no queremos hacer entrismo en absoluto, ni nada que se le parezca a eso, ¿no? Entonces, vamos a los espacios presentándonos como Liza Plataforma Anarquista de Madrid, comentando que nosotros en cualquier espacio no queremos ser una mayoría para tomar un espacio y que ese espacio sea anarquista, sino que sabemos que en los espacios políticos siempre va a haber distintas corrientes ideológicas. Por ejemplo, a nosotros lo que nos rechina muchísimo es que el MS diga que va a crear el Partido Comunista único y hegemónico. Ni único ni hegemónico, porque te vas a tener que entender sí o sí con otras corrientes ideológicas. Entonces, se van a dar una serie de vanguardias plurales y, estando en esos espacios de una manera plural, llegando a acuerdos y entendiéndonos con otras corrientes ideológicas, es la única manera en la que vamos a poder evitar que haya cooptaciones por unos grupos mayoritarios que se hagan una camarilla, porque entre el burocratismo sindical o porque al final haya derivas neorreformistas y otra vez lleguen personas que digan no, es que vamos a hinchar la esperanza, en ponerla toda en el voto, y una nueva experiencia que lo único que ha conseguido con la experiencia de estos últimos años ha sido toda esa fuerza social que se generó con el 15M, si en algún día lo tuvo, que también esto es bastante cuestionable, se diluyó en una esperanza en las urnas. Pues evitar ese tipo de cosas. ¿Cómo? ¿Haciendo un espacio 100% anarquistas? No, estando presentes de una manera pues plural, porque queramos o no, siempre va a haber vanguardias y siempre va a haber gente que esté presente en esos espacios. Además, el espacio, por ejemplo, del 15M, para imaginarlo, es muy interesante porque ahí hemos visto de todo. O sea, fue un espacio muy grande y muy duradero y vimos diferentes experiencias. A mí una que me llamaba mucho la atención es que una forma que se nos ocurre a los anarquistas habitualmente de luchar contra la posible cooptación o derivas institucionales es decir, no pueden entrar los espacios políticos, pero al final entran, porque si no entran con su nombre, entran sin su nombre. Nosotras apostamos porque tienen que entrar con su nombre, para que sepa, todos los vecinas y vecinos que estén ahí sepan quién propone tal medida en particular. Que nos parece interesante, la apoyaremos independientemente de que venga de Podemos o de quien sea. La alternativa de intentar que no estén no solo no funciona, sino que les favorece porque les dejamos operar en la sombra. Otra opción que también hemos visto en aquel momento fue, si están ellos no estamos nosotros. Y entonces les regalamos los espacios. Nadie les discute, hacen lo que quieren, crecen a sus anchas. Entonces, esto que hablábamos de que la política no deja vacíos, ¿no? Nosotros consideramos que es mejor estar ahí, que es mejor estar organizadas, acompañadas, porque 10 ojos ven mejor que 2, vamos a pensar mucho mejor, vamos a ser mucho más reflexivos y más inteligentes si debatimos y pensamos entre nosotros, entre la gente que tenemos afinidad, y vamos a poder contrarrestar mejor esas acciones. En ese sentido, ni apostamos por el sectarismo de hay que echarles, ni somos tontos. Sabemos que están ahí, que digan su nombre.
de dónde vienen. Claro, me tiene toda la lógica, pero al mismo tiempo la paradoja, sí, ¿no? De cómo al mismo tiempo no deja de formar una pica como una unidad más teórica, para dejarle claro a la gente que juntos podemos ser más inteligentes de alguna forma, pero así, que no deja de ser lo mismo que hacen los partidos con su noción de lo que es la inteligencia colectiva, así. Bueno, la diferencia yo creo que es que los partidos quieren captar esa fuerza y nosotros solo queremos que sea más fuerte. Es decir, nosotros no tenemos ningún interés en que mañana el movimiento de vivienda de nuestro barrio esté dirigido por Liza. Eso sería un error. Sería hacer que la gente que no está de acuerdo con Liza se vaya. Es lo que están haciendo algunos compañeros en algunos espacios, ¿no? Prefieren espacios completamente mermados, estériles y dañados bajo su control que espacios amplios, fuertes, dinámicos. Nosotros no intercedemos en esos espacios para hacerlos nuestros, intercedemos en esos espacios para hacerlo lo más fuerte que nosotros podamos. Cometeremos errores, lo haremos mejor o peor, pero nuestro interés no es hacernos con esos espacios. Hacernos con esos espacios para nosotros sería una derrota. De hecho, eso es la práctica de la militancia dual y por eso esta corriente del anarquismo se llama especificismo, ¿no? Porque tenemos una organización específicamente anarquista que intervenimos en el movimiento libertario. En el movimiento libertario lo único que queremos volver a sentar un sentido común de que se vuelva a poner en el centro el tema de hablar de estrategia, que creemos que lleva bastantes décadas sin hablarse de predominancia estratégica, de ahí por eso ya traemos este nombre a la charla, y también la intervención sobre los movimientos de masas, pero no queriendo hacer, como decía Miguel hace un momento, a toda la sociedad anarquista, no queriendo hacer más anarquistas. Está claro que en nuestro hacer pues nos vamos a encontrar con más compañeros y compañeras y sobre todo pues, gente que esté precarizada en la juventud, que entre en las universidades y más. Si nos conoce, pues quizá vayan a querer sumarse a nuestra organización. Cuanto más gente tengamos en la organización, mayor podrá ser nuestra incidencia social, pero nuestra incidencia social no quiere ser no quiere decir que queramos hacer a la sociedad anarquista, sino que la sociedad esté mejor preparada, con mejores herramientas para poder luchar en el conflicto de clases que nos presenta, que no lo presentamos nosotros, nos lo presenta el capitalismo. La socialdemocracia que se impuso en el 45 cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y que fueron conquistas que se logró a través de la lucha obrera y de la lucha de las desposeídas, se está viniendo abajo todo eso. Nosotros no queremos defender la socialdemocracia, pero sí creemos que esa estructura que se está viniendo abajo por completo va a hacer que el nivel de conflictividad social crezca, que la precariedad de la vida sea cada vez mayor, que cada vez, bueno, de hecho lo estamos viendo, estamos en un momento de la historia en el que hay una mayor clase trabajadora, más feminizada, más precarizada, más racializada. Es decir, cuando hablamos aquí de clase trabajadora o clase desposeída, no lo hablamos en unos términos de obrerismo del siglo XX, sino precisamente implicando con todas estas luchas. Pues eso, queremos dotar desde nuestro punto de vista y desde nuestra perspectiva anarquista, dotar de mejores herramientas para que la sociedad estemos mejor preparada para la guerra que nos está presentando el capitalismo y con intención de superarlo, no de mirar a otro lado y huir al campo. Porque además también eso de las subidas al campo o a lo rural, que muchas veces los urbanitas lo romantizamos un montón, es como, bueno, ¿quién se puede permitir huir al campo? Pues quien tiene privilegios, pero eso no es una salida para toda la sociedad, ni una salida para derrocar al capitalismo, sino simplemente para unos cuantos de nosotros que podemos ser privilegiados a lo mejor de irnos a hacer un huerto en el campo. Sí, bueno, no sé, yo mi país es Barcelona y bueno, infla mucho al mar, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Sí. Claro, yo sí que he convivido con el mar de años de militancia, además es una corriente que hacia la IES, que ya muchos saben, y sí que tuvo un análisis, creo que muy acertado, durante el 15M, cuando la Anarquismo de Barcelona venía más de una organización seleccional, y ellos fueron igual un poco pioneros en el tema de la organización, de la estructura social y todo eso. Pero yo sí que creo que la paradoja de ese compañero, dando esa experiencia en Barcelona, sí que genera como cierta suspicacia. O sea, esa estrategia, haciendo lo mal dicho, pero de control de espacio desde fuera, es un poco parece que la propuesta,
dentro del movimiento social o dentro del movimiento organizado, creo que genera muchas tensiones. Más tensiones de las que ya hay, porque ya como los anarquistas, cuando nos organizamos, tenemos un problema con el poder, siempre tenemos que controlar los espacios, ya hay que ver nuestros sindicatos como son, siempre hay formas de poder y tal. Me parece que es añadir cómo, digamos, como que se desplaza la toma de decisión a un espacio que no es del propio espacio, no sé si me explico, ¿no? Como que se generan suspicacias. En Barcelona pasaba mucho, claro, en Barcelona hay muchos espacios, hay muchas organizaciones, y cuando venía alguien del MAC ya se sabía que venían con las cosas habladas y que, de alguna forma, como intentaban plasmar, no voy a decir imponer, pero llevar a cabo unos análisis que ellos ya previamente habían debatido y querían un poco controlar, pues, en la CNT, en los Ateneos Libertarios, en la Federación Anarquista de Cataluña cuando se creó, y había como esa suspicacia, ¿no? Entonces, sí. ¿Hasta qué punto eso, desplazar la toma de decisión de los espacios? Porque todas lo que habéis planteado muchas veces, he oído mucho la palabra intervención, y tengo la sensación de que es como una organización para intervenir espacios, no para ser actores en las luchas sociales, sino para intervenir en las luchas sociales. No intervenir. Hacéis crítica he oído como la crítica bueno, hay gente que va a la asamblea de Palestina, ¿no? que viene a controlar tal. Tengo la sensación de que los que critican no es al control de las asambleas, los que critican es que los controlen otros, pero que si de alguna forma vosotros podéis controlar un poco. No controlar, igual no es la palabra. Claro, pero es que das un salto de la suspicacia al hecho. O sea, a mí la suspicacia en el anarquismo me parece que es una obligación del anarquista. Es decir, todo anarquista debe generar una suspicacia contra el poder, una alerta contra cualquiera que quiera dominar un espacio. De la suspicacia a que eso realmente pase, es una conclusión, un salto que da el que hace la lectura, en particular en este caso tú, pero en otro caso cualquier otro. Como decíamos... Perdón, lo que pasa es que, claro, yo no sé cómo lo vais a hacer y vuestra experiencia y tal, pero que no era simplemente una suspicacia. O sea, claro, nosotros, en los movimientos, pues algunos, yo por ejemplo, estaba en CNT, estaba en la Ateneo Libertario de mi barrio, estaba en el Colectivo Libertario de la de mi barrio, estamos en la Federación Anarquista, estábamos en muchos espacios. Y sí que veíamos cómo la gente del MAC venía a un espacio, lo mismo, luego veíamos a otro del MAC, como que siempre se intentaba un poco, y no sé, no lo digo como que igual es el camino, que no lo sé, pero lo que sí que tengo claro es que eso generaba rechazo. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser una estrategia válida si genera rechazo, porque precisamente por la suspicacia de que, bueno, por una crítica del verticalismo, que es una toma de decisión de un espacio horizontal a un sitio ajeno donde la gente no puede participar antes. Lo que pasa es que en tu razonamiento, y en ese razonamiento que yo soy consciente que existe, hay muchos dados por hecho o sea, que yo me organicé con mis compañeros para intervenir en un espacio, no para intervenir un espacio. Es muy diferente. Yo tengo todo el derecho del mundo y me parece lícito y además me parece bastante más responsable que hacerlo de forma individual, pensar qué creo que sería lo mejor para aportar un espacio en particular, pero es que podemos desplazarlo al otro lado. ¿Por qué es mejor que tú como individualidad anarquista intervengas en un espacio vecinal, por ejemplo, que lo haga una gente que se organiza, que reflexione, que piense, siempre que lo haga de la misma forma honrada? ¿Por qué es mejor que lo haga una persona? ¿Por qué es más puro? ¿Por qué es más libertario? ¿Por qué es más anarquista? ¿Por qué es más ético? Para mí simplemente se trata de una filtración del pensamiento individualista en el movimiento libertario, que asume que la libertad y el desarrollo individual es lo básico y lo esencial para primero ser libertario. Primero me tengo que desplegar, ser libre yo, y luego ya tengo capacidad para... Yo que vengo de una concepción del anarquismo que es más social, que entiende que yo solo me desarrollo en sociedad, creo que yo me desarrollo mucho mejor hablando contigo, pensando contigo en conjunto y diciendo, oye, molaría mucho intervenir en esta lucha vecinal para, yo qué sé, pues para proponer lo que podríamos proponer por separado, porque muchas veces proponemos exactamente lo mismo. Sí, el anarquismo genera esas suspicacias, y está bien, pero cuando esas suspicacias pasan de ser una alerta antiautoritaria, a ser una oda por la desorganización o contra la organización. Y ahí es donde está para mí el conflicto. Es decir,
Depende cómo se articule esa crítica, es una crítica completamente legítima que yo acepto, como decía antes el compañero, si yo consigo que un espacio sea controlado por Liza, he perdido, porque ese espacio ya no tiene función, no, está vacío. Lo compone la misma gente que ya me componía mi grupo, no he ganado absolutamente nada. Me parece una crítica interesante, oye, no se trata de controlar esto, dominar, pero cuando viene de una especie de relato que dice que organizarse previamente es autoritario, en vez de responsable, yo, por no decir que no es verdad que no vengan organizados. Solo que esas organizaciones son mucho más informales, se hacen tomando cañas, se hacen en grupos de WhatsApp, se hacen en centros sociales getificados, pero ¿por qué es mejor o más legítima la asamblea informal de los insurreccionalistas que la asamblea formal y explícita del anarquismo organizado? Sí, eso comparto la crítica 100%, pero yo no hablo de asambleas informales, hablo de espacios de toma de decisión informales, como puede ser un sindicato, como puede ser una asamblea de barrio, como puede ser un Ateneo Libertario. Pero en BAT no tiene ninguna capacidad de decidir la línea de CNT fuera de CNT. Es decir, CNT tiene una serie de herramientas para tomar las decisiones en espacios decisorios. Otra cosa es que, no sé si lo hacen o no, la verdad, en BAT tenga sus propuestas. Me parece legítimo y me parece súper responsable, igual que la tiene muchos sindicatos, muchas facciones dentro del sindicato. ¿Que genere suspicacias? Bien. Que genere un punto, una especie de dogmatismo de que el anarquismo supone no organizarse. Ahí es donde yo veo el problema. Para mí es una cuestión metodológica y simplemente, o sea, en el sentido de que al desplazarse la toma de decisión a un espacio ajeno donde no se ha debatido... Pero es que no se puede desplazar, compañero. O sea, yo por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo puedo ir a la asamblea de la Complutense y llevo mi propuesta. Oye, yo creo que un bloque cerrado no es democrático y no aporta nada. Vamos a hacer el bloque y las decisiones se toman en asamblea. Esa es mi propuesta. ¿Puedo ganarla o no puedo, o puedo perderla? Pero no se ha desplazado la decisión la va a tomar la asamblea. No sé si me explico. Sí. Lo que estamos diciendo es, si yo hiciese eso, sacar la decisión de ahí, me estaría convirtiendo en lo mismo. Estoy de acuerdo, pero es que eso no es lo que se propone. Claro, pero tú estás hablando de tomar decisiones en espacios concretos como si fueran ya cerradas. O sea, tú tienes una propuesta cerrada que viene de tu... Sí. Pero una asamblea precisamente es debatir y o sea, hasta qué punto te puedes debatir de tu... Pues se puede modificar en el... Si yo llevo una propuesta, por ejemplo, la acampada, en nuestra opinión, la acampada debe mantenerse, debe seguir presionando al rectorado, que el rectorado va a seguir presionando a la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid al Estado. Este es el supuesto, ¿no? A lo mejor no gano, no pasa ni media. Pero es mi propuesta, no entiendo cuál es lo ilegítimo, lo que genera tensiones de que yo lleve una propuesta. Claro, que estamos hablando de cuestiones como muy concretas así, pero a mí me genera, yo creo que es problemático porque precisamente estamos hablando de una asamblea como un espacio donde se votan propuestas o cuestiones concretas simplemente. No es que se debate, que se interactúa y se puede llegar sí, claro que se debate. a conclusiones. Sí. Lo que se debe exigir es que se debata. No que se lleven allí ya propuestas cerradas. Y que se lleguen a acuerdos de síntesis. Nosotros somos súper favorables de crear espacios de consenso. Si a mí me dicen los compañeros, o el sentir general, o incluso no el sentir general, si veo que una parte de la asamblea se va a perder porque estamos optando por una cosa muy cerrada, yo prefiero abrir el margen de decisión y que sea muchísimo más inclusiva y coja mucha más gente. Claro, es que lo que estamos... por eso te decía que estamos haciendo ciertas líneas de pensamiento que son arriesgadas, porque lo que estamos diciendo es que porque yo discuta con Ángel mi propuesta para una asamblea, yo y Ángel vamos a hacer todo lo posible para que salga eso o muera. Y eso es una presunción que sacan unos cuantos porque quieren, quiero decir. A lo mejor yo y Ángel hemos dicho, pues a nosotros nos encantaría que pase esto, pero si no pasa esto y llega un poquito más tal, genial. Y si no llega nada, seguimos ahí, porque es más importante el espacio amplio, el espacio, en este caso universitario, que Ángel y yo tengamos razón o no. Entiendo la suspicacia donde viene, pero es que está, de verdad insisto en que está muy construida en torno a un monstruo inventado por una serie de personas en particular, que lo que les conviene mucho más es que no haya grupos de discusión,
que ellos decidan en su casa cuál es la mejor línea y sean súper dogmáticos y la lleven. Y esto lo hemos visto todos en los centros sociales, que hay gente que no está organizada, pero controla los centros sociales. Jerarquías invisibles. Bueno, perdona que me meta no debate, que nos... nada, que se nos vai un pouco o tempo encima. De todas maneiras, vai haber agora unhas mesas de traballo, quizáis aí poden entrar eses puntos. Nada, bueno, moitas gracias pola vosa palestra, foi moi ilustrativa. Nada, tamén aproveitar que dende o Selga tamén facemos grupos de autoformación libertaria, un pouco de ese fío de pois, o do Ateneo itinerante e todo isto, non? A formación autoxestionada é moi importante. Hai grupos en Coruña, en Compostela e agora vai a facer outro en Ourense e nada, eso. Obrigada de novo, dende o Selga. E nada, bueno, outra vez repetir o da miña compañeira, temos as rifas aí, porque as nosas contas están moi precarias, xa sabemos todas como vai isto. Nada, un descansiño e logo xa pasamos... Si queres comentar o da Bienal? O da Bienal, sí, é verdade. Sí, que, bueno, que eu pensaba que estaba organizado por Riza, pero non, non sei que máis se queres decir vos por que máis está organizada a Bienal. Sí. La Bienal Anarquista de Madrid tiene una asamblea propia en la que los compas de Liza estamos asistiendo, pero es una asamblea propia y es un evento que va a tener lugar el próximo mes en Madrid, en junio, el 21, 22, 23 de junio, viernes, sábado, domingo, que lo hemos pensado en torno a la temática de la identidad y el territorio, propuestas emancipatorias más allá de los estados-nación, y en el que va a haber pues, varias mesas redondas de debate, ¿no? Una de las mesas redondas precisamente está invitada gente de aquí de Refusos de Memoria, junto con gente de Cataluña y con un compañero de Euskal Herria, para hablar de cómo es una organización anarquista en territorios donde se desarrolla bastante ampliamente el independentismo, los nacionalismos y la identidad nacional, ¿no? Cómo se pone sobre la mesa esa cuestión social frente a las identidades nacionales. Así que, bueno, creo que tú, Elena, eres una de las que vas a ir para allá a Madrid el próximo mes. También estáis invitadas a ir a Madrid a esos 3 días donde se van a poner editoriales, donde va a haber, pues eso, mesas de debate, discusión, presentaciones y demás. Bueno, pues obrigada.